¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo hacen las empresas para poder mitigar el riesgo de incumplimiento de sus deudores o cómo hacen los bancos para poder clasificar a todos sus clientes, personas naturales o empresas, en función a cada uno de los créditos? Bien, mi nombre es Renzo Casanova y daremos algunos puntos importantes sobre la gestión del riesgo crediticio. Primero debemos entender qué significa o qué es el riesgo crediticio. Vamos a definir al riesgo crediticio como la posibilidad o la probabilidad de incumplimiento de pagos de obligaciones de algún agente deudor. En resumen, que una empresa o una entidad te deje de pagar. Sabemos que las consecuencias traerán pérdidas económicas y por lo tanto los acreedores deben evitar ello. La gestión del riesgo crediticio la puede aplicar cualquier entidad que desee evaluar a cualquier agente deudor. Principalmente los bancos o las entidades financieras tienen toda una gestión de riesgo crediticio ya desarrollada. Antes de continuar, es importante que sepas que el riesgo jamás desaparece. El riesgo siempre va a estar ahí, pero ya depende de cada empresa o de cada entidad mitigar, reducir esa probabilidad de incumplimiento. Teniendo eso claro, vamos a explicar cuáles son los principales tipos de riesgo crediticio. Si buscamos en la literatura o si buscamos en la red, vamos a encontrar que hay múltiples tipos de riesgo. Para efectos del video, explicaremos 4. Estos 4 son riesgo de migración o downgrade, riesgo de impago o default, riesgo de exposición y riesgo de colateral o también llamado riesgo de tasa de recuperación. El riesgo de migración señala la probabilidad de baja de calificación de nuestro agente en cualquier otra entidad. Cuando hablo de baja de calificación, hablo específicamente de la calificación crediticia. El riesgo de impago es la probabilidad de incurrir en pérdidas si es que la contrapartida de la transacción no cumple con sus obligaciones financieras. El riesgo de exposición es la probabilidad de incurrir en incumplimiento de pagos por consecuencias de variables del mercado o quizás por la propia figura del prestatario. Y el riesgo colateral, o también llamado riesgo de tasa de recuperación, hace referencia ante la exposición de la entidad si es que ésta no tiene alguna garantía o algún colateral que soporte o sustente la operación. ¿Cuáles son los principales retos que asume una empresa o una entidad financiera a la hora de gestionar su riesgo crediticio? En realidad son varios factores, pero principalmente son una gestión de datos muy extensa. Ahora mismo cualquier persona tiene mucho acceso a la información. Entonces, la complejidad de ello no recae en el acceso a la información, sino en cómo se gestiona o cómo se administra toda esa información. Otro reto al cual se enfrentan es que cada empresa o cada agente es completamente distinto. Por ejemplo, tenemos 2 empresas, ambas son agroexportadoras, ambas exportan cítricos, ambas exportan hacia el mismo mercado. Si bien es cierto el contexto financiero económico de ambas es similar, cada empresa es un universo completamente distinto entre sí. Ahora, ¿cómo hace una empresa para poder llevar a cabo su gestión de riesgo crediticio? Vamos a poner un ejemplo certero. Yo trabajo en un banco peruano y trabajo en el área de banca empresarial. La clasificación es bastante extensa, pero principalmente nos basamos en 4 aristas. La primera es el scoring, la segunda es el rating, la tercera, que vendría a ser una calificación un poco más cualitativa, hace referencia a los estados financieros y por supuesto el historial crediticio. Sí quiero comentarles algo de que muy al margen de la buena evaluación que hagamos o de toda la investigación que se pueda hacer referente a algún crédito, hay un contenido que es bastante objetivo, que es el conocimiento del cliente o el conocimiento del agente deudor. ¿Por qué digo ello? Como dijimos al inicio de este video, el riesgo se mitiga, jamás desaparece. Han ocurrido muchísimos casos de empresas o clientes muy grandes, con muy buenas garantías, con una muy buena gestión administrativa y sin embargo han dejado de pagar, han caído en default. La real finalidad de llevar una buena gestión de riesgo crediticio es 1. Reducir al máximo la probabilidad de incumplimiento de tus agentes. 2. No exponer a la empresa a otro tipo de riesgos que vienen indexados, como por ejemplo el riesgo de liquidez, que implica la capacidad de una empresa para poder hacerse cargo de sus obligaciones en el corto plazo. Habiéndote explicado un poco el riesgo crediticio, tengo un encargo para ti. Vamos a suponer que una persona desconocida para ti se acerca y te solicita 500 soles. Antes de que respondas, quiero que pienses o que hagas un análisis y reflexión. ¿Qué es lo que harías tú para poder decidir darle o no el crédito? ¿Qué es lo que tendría que pasar para que sí se lo financies o para que no? Todo lo referente a ello es evaluación de riesgo crediticio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Que tengas un bonito día. Hasta luego. Soy Renzo Casanova.